que puede cambiar su respuesta a la hormona antidiurética retornando agua a la circulación o eliminando. Entonces, esta diferencia de los segmentos tubulares permite que uno pueda tener respuestas diferenciadas frente a una carga de solutos o solamente una carga de agua. Quien se encarga de ese manejo con respecto a la permeabilidad al agua de los segmentos con mayor transporte es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, no voy a tocar acá la fisiología porque supuestamente nos toca en la próxima clase. Este año he tratado de seguir por el sílabus. Para el próximo año, la próxima promoción, me gustaría sugerir cambio de la forma como se presentan los temas porque lo veo muy segmentado. La hormona antidiurética es secretada y sale de la neurohipófisis, ¿no es cierto? Y allí esta va a ser trasladada al sitio de acción, que es el receptor B2, que se encuentra ¿en dónde? En el colector cortical y en el colector medular, ¿no es cierto? Y ahí lo que va a hacer es va a activar la proteína quinasa A, que ahorita lo vamos a ver en una diapositiva, y va a generar estas vesículas que tienen los canalitos de agua a nivel apical para jalar el agua. Y esos canalitos de agua los vimos en la primera clase de fisiología. ¿Cómo se llaman? Acuaporina. ¿Así como se llama la acuaporina que está en este nivel en el colector? Acuaporina 2. Y en el tubo contorneado proximal, ¿cuáles eran? La 1. Muy bien. Entonces aquí tenemos la acuaporina 2 y en este lado, para que ponga acá las vesiculitas. Y a este lado, en el lado vasolateral, está la acuaporina de tipo 4, para poder facilitar el pasaje de agua fácilmente hacia el capilar pericular. Esta hormona antidiurética lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad del tubo colector al agua, pero la porción medular interna del tubo colector, que normalmente es discretamente permeable a la urea, va a aumentar tremendamente su permeabilidad a la urea, facilitando este proceso de reciclaje y de aumento de la osmolaridad a nivel intersticial. Esta hormona antidiurética, como ven, estimula reabsorción de sodio en estos segmentos. O sea, no solamente es el agua, ¿no? Obviamente la cantidad es muy pequeña. Como ven aquí, la arginina vasopresina se une al receptor B2, ¿no? A través de una proteína que es una proteína transmembrana. Lo que va a hacer es, a través del AMP cíclico, activa la proteína quinasa C y se produce la formación, pues, de estas vesículas que van a ser insertadas en el lado luminal, que son las acuaporinas de tipo 2, donde están los canalitos de agua para ser reabsorbidos a la circulación. Pero esta hormona antidiurética también pone transportadores, o sea, no solamente aumenta la permeabilidad, sino que se ha demostrado transportadores de la urea, ¿no? Los transportadores son el A1 en la apical y el transportador A3 que está en el lado vasolateral. Acuaporina es 2 en el lado luminal, 4 en el lado vasolateral. En urea es 1 y 3. Fácil, ¿no? 1, 3, 2, 4. Miran. Este balance de agua, esto de acá no nos toca, se me pasó esta diapositiva. Acá. Veamos. ¿Qué cosas se necesita para poder producir este fenómeno de dilución y concentración urinaria, que es el tema de nosotros? Primero, que tiene que cambiar la permeabilidad al agua del tubo colector en presencia de la antidiurética o arginina vasopresina. Ese es el primer paso, o sea, aumentarle su permeabilidad. Segundo, debe haber una gradiente de presión osmótica en el intersticio que vaya progresivamente aumentando hacia la zona de papila, ¿no? En la médula renal y en la zona papilar que sea hipertónica. El tercer requisito es que exista un mecanismo multiplicador de contracorriente, es decir, que permita multiplicar el efecto de transporte de solutos y mantener constante las cantidades de solutos, o sea, la osmolaridad del intersticio que aumenta progresivamente hacia la papila. Veamos cuáles son los segmentos que participan, o sea, vamos a ver el elenco de esta obra. Primero es el asa descendente delgada.
ahí empieza el tema. Porque el proximal no interviene para nada en la concentración y dilución urinaria. O sea, si nos preguntan qué segmento no interviene en concentración y dilución urinaria, inmediatamente ponemos tubo contorneado proximal. Eso no tiene nada que ver porque es reabsorción isoosmótica, o sea, no tiene nada que ver. Entonces empezamos con la rama descendente delgada de Henle. Tiene una permeabilidad al agua y que depende de la carga tubular, ¿no es cierto? Si tiene pocos solutos, probablemente en comparación con el medio de afuera, ¿qué va a hacer? Va a mover más agua. Si está más concentrada, va a mover menos agua. O sea, depende de la carga tubular. Su permeabilidad al sodio y a la urea es pobre. El asa ascendente delgada. Esta es impermeable al agua, porque a partir de acá empieza la impermeabilidad del agua, pero es permeable al cloruro de sodio y de hecho permite el pasaje de sodio para igualar concentraciones a ambos lados. Y tiene una permeabilidad de la urea relativa, como vamos a ver más adelante. El colector le manda al intersticio y el intersticio le manda a la rama ascendente delgada para que recicle, como habíamos comentado. La rama ascendente gruesa de Henle es el otro participante, que este es el que transporta pues una gran cantidad de solutos que van al intersticio, aumentando la osmolaridad de este espacio, y tiene la ventaja que es impermeable al cloruro de sodio, al agua, y es impermeable a la urea. ¿Quién sigue? El túbulo distal. También es impermeable al agua, al igual que la rama ascendente gruesa de Henle, como sin ADH, no le interesa. Tiene una reabsorción activa de sodio, lo hemos visto a través del cotransportador, por lo tanto interviene también en la dilución urinaria y tiene como función secreción neta de potasio hidrogenado. La otra porción es el tubo colector. ¿Cuáles son las características del tubo colector? Que es permeable al agua, pero siempre y cuando la arginina vasopresina o antidiurética está presente. En estado de ADH baja es impermeable al agua y es impermeable a la urea en el segmento cortical. En la zona medular es permeable, pero la permeabilidad le aumenta con la presencia de la hormona antidiurética. Por eso el transportador es el número 1 en el lado luminal y el transportador A3 en el lado vasolateral. ¿Listo? ¿Ya tienen a todos los actores? ¿Y quién será el director de la obra? ¿Quién es el director de la obra? ¿Quién define qué cosas van a hacer estos señores? Toma sodio, toma potasio, voto hidrogenión, reabsorbe más agua, menos agua. ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién decide? Pues chicos, hay un director de obra, dice: tú me aumentas 20%, tú me restringes 10%, tú botas sodio, tú potasio, tú me reabsorbes agua, ADH libera. ¿Quién es ese? ¿Ah? ¿Qué capilar? El volumen circulante efectivo, pues. Tengo un montón de agua en mi organismo a ponerse en marcha. Osmolaridad baja, actívense, boten a la antidiurética, boten agua, boten sodio. ¿Cómo está el potasio? ¿Cómo está tal cosa? Para que puedan manejarse. Estoy con contracción del volumen circulante efectivo, empiezan a liberarse todos los chismosos y empiezan a reabsorber agua y sodio, son los que van a determinar qué cosas hacen los túbulos. Entonces, el determinante de la función tubular es el estatus del volumen circulante efectivo del sujeto. Lo que estamos revisando acá es lo que pasa en un sujeto en estado de equilibrio. Pero esto se trastoca totalmente cuando el sujeto está pues en condiciones de desbalance, sea hacia arriba o hacia abajo. El entender la eliminación de una orina en ausencia de hormona antidiurética o una orina con baja tonicidad o baja osmolaridad es lo más simple. Este es el vaso recto, que como siempre le digo a mis alumnos, esto va acá alrededor, ¿no es cierto? Va acá. Pero si yo lo pongo acá alrededor, ya ustedes se complican solamente con esto. Les pongo esto acá y ya no me entienden nada. Entonces, para fines didácticos, este vaso recto está por acá y después vamos a ver qué cosa hace el vaso recto.
porque va a acompañar en todas las funciones de la nefrona. Muy bien, trabajemos con la nefrona, ya sabemos qué hace cada segmento, por lo tanto podemos entender. Entra el fluido tubular procedente del... ¿Quién está acá arriba? El glomérulo. ¿En qué condiciones está ese fluido que va a entrar allí? Es isosmótico con el plasma. Entonces vamos a ponerle 300 miliosmoles, ¿no? Promedio entre 290 y 298. Vamos a ponerle 300. Muy bien, ingresa acá. Y lo que va a encontrar la rama descendente delgada de Henle es que progresivamente se va metiendo en un sitio donde tiene mayor cantidad de cositas, que son los solutos, ¿no? Y entonces la rama descendente dice, me toca, tienes un montón, te tengo que diluir, ¿no es cierto? Entonces lo que va a hacer es ceder agua, va cediendo agua. Si yo cedo agua en este espacio, ¿cómo va a estar la concentración de cloruro de sodio en el momento que doy la vuelta? Aumentada, ¿no es cierto? ¿Y qué característica tenía la rama ascendente delgada? ¿Es permeable al cloruro de sodio y poco permeable a la urea? Por lo tanto, si esto es permeable al cloruro de sodio y he aumentado mi concentración, va a depender mucho de cuánto de agua saque la descendente delgada. Si ha sacado una buena cantidad porque esta tonicidad es muy alta, por ejemplo en estado de deshidratación, la cantidad de cloruro de sodio puede sobrepasar lo que hay en el intersticio. Recuérdense que de estos 300 o 600 la mitad es cloruro de sodio y la mitad es urea. No todo es sodio. Entonces va a empezar a sacar sodio y aumentar la osmolaridad. Pasamos a la rama ascendente gruesa. En la rama ascendente gruesa ya lo que tenemos es un efecto de dilución de la orina, porque hay un transporte de cloruro de sodio, aparte de otros solutos. Hemos visto cómo es el transportador tan grande que tiene este segmento, y por lo tanto la osmolaridad, que era 300 aquí al ingreso, a la salida de la rama ascendente gruesa de Henle es 100 miliosmoles. O sea, se pierden 200 miliosmoles en este transporte de solutos, y esto va a ir aumentando las concentraciones al intersticio medular. Pasa al segmento distal. El segmento distal también es impermeable al agua, pero transporta cloruro de sodio y por lo tanto diluye la orina. ¿Y cuál es la característica aquí? ¿Quién me dice? Si hay alguien observador, me lo va a decir y voy a salir feliz. Ya. Cuéntenme. ¿Qué pasa con ese cloruro de sodio que sale ahí? ¿Qué le va a hacer al intersticio medular? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? ¿Dónde está el intersticio hiperosmolar? En la médula. ¿En la corteza hay intersticio medular para el intercambio? No. Por lo tanto, lo que haga el túbulo distal le interesa al mecanismo de contracorriente, o sea, al intersticio medular. No. Lo que interesa es para fines de diluir la orina, o sea, participa en contracorriente, pero digamos que no cambia la osmolaridad del intersticio medular. Lo que cambia es la osmolaridad urinaria, porque saca sodio y cuando va a entrar al colector ya tenemos 50 miliosmoles. Entonces eso es importante que lo tengan presente. En fisiología lo más importante es entender los procesos, porque si corretean, ya les he dicho, va a ser como tostada con mantequilla expuesta al sol en un día de febrero en la playa. Escojan la playa que quieren y ahorita se les va a derretir todo. Y luego viene pues la salida de una orina que está con 50 miliosmoles. No hay hormona antidiurética, no está permeable al agua y por lo tanto, ¿cómo sale la orina? Con 50 miliosmoles. Y una orina de alto volumen, porque no se ha retornado el agua hacia la circulación. Entonces usted lo puede orinar, de acuerdo a lo que he ingerido, 5, 6, 8 o 10 litros de una orina hipotónica.
¿Qué otra cosa más observamos? Hablamos de la urea que tiene un proceso de reabsorción pasiva. Recuerden que es una reabsorción pasiva porque se reabsorbe conjuntamente a través de los transportadores de acuerdo al movimiento del sodio. 50% se reabsorbe en el tubo proximal y el resto va a recircular aquí. Si yo le saco agua aquí, ¿cómo va a estar la urea? Aumentada. Si esto es impermeable, poco permeable a la urea, aquí no se va a mover, va a seguir con su valor aumentado. Esto es impermeable, va a seguir igual. Y cuando llega hacia el tubo colector medular, que es permeable a la urea, poco, pero es permeable a la urea, en ausencia de hormona antidiurética, la concentración de la urea dentro del túbulo y debido a este efecto de sacada de agua es mayor que la del intersticio y por lo tanto va a sacar urea al intersticio y parte va a difundir a la rama ascendente gruesa de Henle para volver a entrar a este circuito. Y esto es lo que se llama el reciclaje de la urea. ¿Okay? Muy bien, terminado lo que es una orina acuosa, o sea, este sujeto orina un montón y solutos tiene poco. Pero veamos cómo se produce en antidiuresis, es decir, cómo es posible de que este sujeto pueda tener una orina con 1200 o 1400 miliosmoles, cuando por ejemplo se perdió en la carretera, no tiene señal en el celular, está en zona fría, el radiador se le congeló y está sin agua, y hasta que lo encuentran deshidratado. Entonces va a ser la pila hasta en cubitos, porque al pobre hombre le falta volumen de agua, ¿no? Entonces veamos qué pasa en antidiuresis, o sea, cuando está presente la hormona antidiurética. Normalmente, vamos a ponerle aquí 285 o 290 de osmolaridad, entra acá. Y si nosotros nos puésemos unos tubos de ensayo, ¿no? Los tubos que utilizamos en el laboratorio, la orina entraría y saldría sin ninguna modificación y orinaríamos pues 20, 30 litros, ¿no? Estaríamos deshidratadas o todo el tiempo caminando con un par de galoneras de agua para hidratarnos porque vamos a hacer la pila todo el día con esta hipotonicidad. Pero esto no es así. Y esto es lo que se conoce como el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Qué favorece a que exista este sistema? El que tengan este aspecto, el de descenso y ascenso, frente a frente. Vamos a aprender de que el intersticio medular es todo esto, y que la rama descendente delgada siempre está en equilibrio con el intersticio medular, ¿de acuerdo? La rama descendente delgada siempre está en equilibrio. Eso significa que si está en equilibrio, conforme vaya avanzando hacia la papila, donde puede tener una osmolaridad de 1000, 1200 o 1400, ¿cómo va a ir aumentando la osmolaridad en esta zona? Conforme va ingresando, va a aumentar porque la permeabilidad al agua le obliga a igualarse con el de afuera. En el momento que da la vuelta, va a dar la vuelta con 285, ya no, pues se convierte en un fluido que tiene una tonicidad mayor. Lo que se ha demostrado en este fenómeno, aparte de dar la vuelta con una mayor tonicidad por este efecto de permeabilidad alta al agua, es que este mecanismo de contracorriente para mantener tonicidad lo que hace es mantener una gradiente siempre de 200 miliosmoles, que es la capacidad máxima que tiene la rama ascendente gruesa. O sea, traslada solutos hasta que la diferencia entre el intersticio medular y lo que queda dentro sea 200, más allá no puede ceder. Sin embargo, eso hace de que pueda llegar hasta 1200 en la papila. Entonces, ¿cómo se produce esto? Acá pueden llenar cuadritos hasta 1200, podemos llegar hasta el patio de la facultad, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Este es el sistema del stop flow, que es como hacemos estudios de fisiología renal en ratoncitos, ¿no? Se pasa flujo, se detiene. Sí, con el sistema de stop flow, lo que podemos demostrar es que esto no es precisamente lo que pasa, o sea, que ingrese con 285 y se salga con 285. Vamos a ver qué es lo que pasa y recordemos que esta es la rama ascendente gruesa
Esta es la rama descendente delgada que siempre está en equilibrio con el intersticio. Es decir, si yo le pregunto, ¿cómo está la presión intersticial acá o acá? ¿Cuánto es la presión intersticial acá? ¿Qué me diría? Que es 410, porque están en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, son iguales. Entonces, partiendo de eso, veamos, esta es la técnica del stop flow, ¿no? Aquí entró y salió, no hubo cambios, pero eso no es así. Lo que observamos es de que de los 285 él va a mantener siempre una gradiente de 200, entonces en vez de tener acá 285 va a ir cediéndole para que la diferencia entre este y este siempre sea 200, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, esto es lo que teóricamente pasaría, ingresa y sale, pero no es así tampoco. ¿Cuál es la diferencia? Acá arriba, ¿quién está? El glomérulo. Y el glomérulo va a estar enviando fluidos cada vez que esto da la vuelta para poder reemplazar esto. Esto siempre va a mantener 200 de diferencia, ¿no? Entonces, como observamos, si podemos nosotros reproducir esto y seguir hasta el infinito, hasta que lleguemos a 1200. Entonces, ¿cómo se produce el mecanismo? Un fluido glomerular que empuja esta columna, que ya se está poniendo hipertónica, y esta da la vuelta. Al dar la vuelta, el asa de Henle gruesa lo que hace es ceder solutos para que la diferencia entre el intersticio y el asa de Henle delgada y ella, que es la rama ascendente gruesa, siempre sea 200, no más. Y de esa manera sigue dando la vuelta, sigue entrando fluidos hasta que se concentre la orina. ¿Entendido? Okay. Ese es el famoso mecanismo de contracorriente. De aquí podemos observar, para repetir nuevamente, que siempre la gradiente es de 200 miliosmoles. Más allá se ha demostrado que la rama ascendente gruesa de Henle no puede mantener más gradiente de diferencia de presión osmolar, ¿no? Entonces, esta es la asa de Henle, ya está separada la descendente, la ascendente gruesa y el tubo colector. Muy bien. Entonces, lo que está pasando aquí es que entra el fluido tubular, pierde agua, da la vuelta, está más concentrado el sodio, sale sodio, entra urea, dependiente del colector. La urea se ha ido concentrando por salida de agua, da la vuelta en esa concentración, llegamos a la rama ascendente gruesa de Henle, que empieza a sacar, manteniendo la gradiente de 200 miliosmoles, sigue con esa misma característica hasta el túbulo distal y llega al colector. Está presente la hormona antidiurética, y estando presente la hormona antidiurética, lo que va a hacer son dos cosas: aumentar la permeabilidad a la urea en el segmento medular interno, el más profundo, y aumentar la permeabilidad al agua en el colector cortical. En el momento que aumenta la permeabilidad al agua, este soluto que ha dado acá la vuelta, ¿qué cosa va a hacer? Sale agua, ¿no? Sale agua, empieza a salir agua. Y cuando una membrana es permeable al agua, ¿qué cosa es lo que busca? Igualar concentraciones a ambos lados de la membrana. Y eso es lo que va a hacer el tubo colector. Entonces, de lo que tenía 50 al salir acá, lo que va a empezar es a igualarse con el intersticio medular y va a llegar hasta los 1200, que se logró gracias al mecanismo de contracorriente. La urea, que se concentra más debido a que sale bastante agua que retorna a la circulación, esa urea está en una concentración más alta y por lo tanto difunde el intersticio para mantener la tonicidad medular, y además pasa parte hacia este segmento de la rama ascendente delgada para el reciclaje de la urea. ¿Qué va a poner este paciente? Un volumen de orina bajo con una alta osmolaridad, una alta concentración de solutos, recordando siempre que la mitad de la osmolaridad es cloruro de sodio y la otra mitad es urea. Y acá está el vaso recto, ¿no? Que le decíamos, el vaso recto había que ponerlo alrededor del túbulo, pero lo habíamos puesto hacia afuera para fines didácticos. ¿Qué va a pasar con el vasa recta? Si tanta agua me saca el asa de Henle, ¿qué pasaría? Va a diluir el intersticio medular, ¿no es cierto? Entonces alguien tiene que jalar esa agua y botarla, ¿no? Es decir, oye, tú no me puedes diluir el intersticio porque me estás malogrando el trabajo, ¿no? Entonces, este es el capilar, ¿no? Peritubular. Ingresa
Y conforme va avanzando hacia la zona papilar, lo que va a encontrar es que la osmolaridad es más alta. Recuerden que la pared del capilar es altamente permeable al agua y a un montón de solutos, excepción de las proteínas, ¿no? Que son las que no pasan. Y cuando empieza a avanzar, lo que va a hacer es, oigan, yo tengo poco soluto y estos tienen un montón. Entonces lo que voy a hacer es, jalo un poco de solutos para ayudar al intersticio y les voy dando agua para diluirlo. A la hora que llega al final, ¿no? Ya ha recibido buena cantidad de solutos, ha cedido agua y ha llegado a una osmolaridad muy cercana a la de su vecino, que es el intersticio medular. Cuando da la vuelta dice, oh sorpresa, ahora sucede lo contrario, voy bajando mi cantidad de solutos. Entonces tengo que hacer lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario? Si yo tengo un montón de solutos y esto es más de lo que debo tener porque ya estoy en 600 y acá estoy en 290, lo que voy a hacer es ceder solutos, ¿no? Hacia el espacio intersticial y lo que voy a hacer es retirar agua. De esa manera yo lo diluyo por la rama descendente de gel del intersticio medular y mantengo la osmolaridad urinaria. Es decir, los vasos rectos intervienen en forma importante en el mecanismo de contracorriente. Si el paciente se hiciese hipertenso y tuviese un flujo tubular muy alto, ¿qué pasaría? Me barrería esto, porque estaría constantemente barriendo el agua y solutos, y eso determinaría una alteración del intersticio medular. Entonces, ¿qué se necesita? Que el flujo en la zona medular sea lento, que es como normalmente pasa en todos los que estamos acá, que permite el contacto y permite el efecto multiplicador. Pero si yo a alguien le doy diuréticos, por ejemplo, para barrerle el exceso de agua en un edema, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy aumentando el flujo de retiro de solutos, ¿no? De este sujeto, y lo que voy a hacer es diluirle el intersticio medular, ¿no? Eso es lo que finalmente hacen los diuréticos. Entonces veamos las propiedades de los segmentos. Si me preguntan cómo es la rama descendente delgada de Henle, ¿tiene transporte activo? No, porque es un óseo, acuérdense que no tiene ninguna organela. Es permeable al cloruro de sodio y a la urea muy débilmente, pero sí altamente al agua. La ascendente delgada, su finalidad básicamente es el transporte de cloruro de sodio y la urea que la recibe del tubo colector medular. La rama ascendente gruesa es transporte activo básicamente y tiene una permeabilidad pasiva al cloruro de sodio, pero no a la urea ni al agua en ningún momento. El túbulo distal es transporte activo, hay un transporte pasivo, pero no es permeable ni a la urea ni al agua, tampoco en ningún momento ni en presencia de la antidiurética. Y el colector cortical y medular se diferencian, ¿por qué? Porque el colector cortical es impermeable a la urea y al agua y aumenta permeabilidad al agua en presencia de la hormona antidiurética. El medular también es igual, pero tiene permeabilidad a la urea y al agua, muy pobre, pero aumenta notablemente en presencia de hormona antidiurética. Entonces estos son los, digamos, las propiedades diferenciales de cada uno de los segmentos. Entonces, esto es lo que hemos revisado hace un momento, que necesitamos estos tres. ¿Por qué razón? Necesito permeabilidad hidráulica del tubo colector, es decir, no puede estar enfermo el intersticio. Yo no puedo tener una nefropatía intersticial, porque eso enferma a mi intersticio y no podría conseguir yo una facilidad para este mecanismo de movimiento de solutos y agua y el mantenimiento del intersticio medular. Necesito la gradiente osmótica, es decir, si yo tengo antidiurética, tengo todos mis segmentos sanos, pero he barrido la hipertonicidad por efecto de diuréticos, por ejemplo, por aumento de flujo o en el hipertenso, he barrido la hipertonicidad del intersticio, no se va a producir este mecanismo de contracorriente. Es imposible. O sea, la hipertonicidad del intersticio medular es básico para que se produzca este mecanismo de eliminar una orina concentrada o una orina diluida. Y de hecho, en gente que recibe diuréticos, ¿qué le pasa? Orina todo el día. Ustedes le miden la orina como es una orina hipotónica y de volúmenes altos. ¿Por qué? Porque he barrido el intersticio medular y está hipotónico. Y por último, necesito el mecanismo multiplicador de contracorriente, o sea, el mismo razonamiento que al inicio. Tengo que tener mis sistemas, digamos, todos mis sistemas de tubos, todos mis actores que estén trabajando en forma adecuada. Ahora, la excreción de agua
puede variar sin cambios en la osmolaridad urinaria. ¿Qué dice? ¿Esto es cierto? Les digo, la excreción de agua puede variar sin cambios en la osmolaridad urinaria. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Me ha movido la cabeza, sí que te debe darme la respuesta. ¿Qué me quiere? A ver, cuénteme. O sea, no varío la osmolaridad urinaria, pero puedo variar la excreción de agua. ¿Qué dice? ¿De qué depende la osmolaridad? El número de solutos. Yo puedo poner 4 litros de orina y uno de ustedes pone 1 litro de orina. Nos mide la osmolaridad urinaria y ambos tenemos 300 miliosmoles. ¿Qué significa? Que ustedes están eliminando menos solutos. Yo estoy eliminando más solutos, pero la carga de agua es mayor. ¿Por qué? Porque el riñón tiene que eliminar más volumen de agua de acuerdo a su capacidad de diluir o concentrar la orina. Si yo, por ejemplo, ingiero 600 miliosmoles en una dieta, 600 miliosmoles en una dieta, y mi osmolaridad máxima es 1200 miliosmoles, ¿cuánto necesito de orina para yo deshacerme de lo que he comido en el día? Rápido. Mi osmolaridad es 1200 miliosmoles por litro de agua, que yo soy capaz de llegar a ese nivel. He comido 600 miliosmoles. ¿Cuál es mi pérdida obligatoria de agua? Muy bien, 500, así es. Si como 1200, tendré que botar obligatoriamente 1200 miliosmoles. Entonces, la cantidad de agua puede variar muchas veces y usted puede tener la osmolaridad medida exactamente igual, pero depende de la cantidad de solutos que tengan. Como hace un momento les decía, puedo tener 3 litros con una osmolaridad similar y alguien con 1 litro con una osmolaridad similar. Significa que el que tiene 1 litro tiene menos solutos que el que tiene los 4 litros con esa osmolaridad, significa que tiene más cantidad de solutos por volumen total. Muy bien, entonces, ¿qué refleja la osmolaridad urinaria? Hemos aprendido que es la capacidad que tiene el riñón para diluir o concentrar la orina. No es un estimado exacto de su capacidad para retener o eliminar agua. ¿Entienden esto? ¿Lo tienen claro? ¿No? Es lo que acabamos de conversar con los ejemplos. O sea, cuando me hablan de osmolaridad urinaria es lo que el riñón puede hacer para diluir o para concentrar, no la capacidad para retener o eliminar agua, porque la capacidad para retener o eliminar agua, ¿de qué depende? De la capacidad que tiene el riñón para concentrar o diluir la orina. De eso depende cuánto bote yo de volumen. Eso es importante para que tengan los conceptos bien claros, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo los clearance osmolares? Acuérdense que clearance es U por V sobre P, ya eso lo tenemos bien aprendido. Y cuando quieran hacer estudios de fisiología renal, de repente a alguien se le ocurre, yo puedo encantada poder apoyarlos. El volumen urinario total que nosotros ponemos está formado de 2 partes: el clearance de agua libre de solutos y un clearance osmolar. ¿Cuál será la fórmula del clearance de agua libre? El clearance de agua libre sería el volumen de orina menos el clearance osmolar, ¿no es cierto? Y el clearance osmolar, ¿cómo lo calculo? U osmolar por volumen minuto entre P osmolar por volumen minuto. Ojo, volumen minuto, o sea, el volumen que les dan tienen que dividirlo entre 1440 minutos. Esta B no, esto es el volumen total de la orina. Pero cuando tengan para fórmulas de clearance, la B significa volumen minuto. No se olviden eso, si no se pueden ir de muelas cuando tengan que calcular algún aclaramiento. Entonces, el clearance osmolar, U por V sobre P, no se olviden que este es volumen minuto. Y como sabemos que clearance osmolar y clearance de agua libre sumados dan el volumen de orina, que es lo que compone la orina, yo quiero saber ahora ya no el clearance osmolar, sino el clearance de agua libre. Y el clearance de agua libre es igual
al volumen de orina menos el clearance osmolar, ¿de acuerdo? O sea, si lo resolvemos, sería clearance de agua libre es igual al volumen menos U por V osmolar sobre P osmolar, teniendo en cuenta que este es volumen minuto. Muy bien, resuelvan eso. Con eso acabamos. ¿Ya lo tienen? A ver, pondríamos clearance de agua libre es igual a B. ¿Cuánto es B? 10 menos U osmolar. ¿Cuánto es el U osmolar? 80. Volumen minuto 10.000 entre 1.440. ¿Cuánto es? Ya pues, todos tienen gadgets ahí, teléfono, iPad. No es para grabar la clase, nomás es nada para usarlo y pensar. ¿Cuánto sale? 6,94. ¿Cuánto? ¿124? No, muy loco. ¿Ah? Ya, ahora reemplacen todo y sáquenme cuál es el clearance de agua libre. 8, muy bien, 8.02 le va a salir, ¿no? 8. Muy bien. Y le ha salido entonces el valor positivo, porque usted ha podido restar y le ha salido 8. Cuando el clearance de agua libre es positivo, ojo, el clearance de agua libre significa que estoy eliminando agua, o sea que tengo volumen urinario alto. Cuando el clearance de agua libre es negativo, significa que estoy reabsorbiendo y reteniendo agua. Entonces, esos son los conceptos que tienen que tener. Muy bien, nos vemos el viernes. Y yo quería leer el ¿Cómo era la fórmula? Es que ¿dónde se confundieron cuando lo pasó a litros a mililitros? De 10 litros por día lo pasó a mililitros. Entonces ahí volvemos todos.